Ya saben ustedes que siempre nos encanta proponerles esas pizcas de compostelaneo, esos momentos para compostelanear en lugares emblemáticos de la ciudad, como O Pazo de Fonseca, y hoy además de una forma muy especial, porque hoy lunes se acaba de inaugurar una exposición, Iguales bajo el sol, una propuesta de la ONG Beyond Sanker que nos presenta esta mañana aquí en Onda Cero Mafalda Soto, que acaba de llegar de Fonseca directamente a Onda Cero. Mafalda, muy buenos Muy días. buenos días y muchas gracias. Es tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno, una exposición muy especial que nos acerca a una realidad y a una fuerza de un lugar, yo creo que inmensamente atrayente, enigmático, que quizá no conocemos en profundidad como es África, ¿verdad? Sí, sí, en este caso, y es un poco lo que aborda nuestra ONG Beyond Suncare, trabajamos con las personas con albinismo en África. Claro, es muy enigmático, es muy distinto, es un tema muy, eso lo podemos llamar nicho. Para mí, personalmente, que he convivido 9 años en Tanzania y en Malawi con estas personas, pues es, 9 años. sí, Madre mía, es un montón. muchos, muchos. Para mí es tan natural, tan hogar también y me hace mucha ilusión pues traer esta realidad y visibilizar pues su realidad, acercar sus historias, ¿no? Porque a veces nos sentimos, o sea, como primero África lo definimos como un lugar cuando es un continente, pues con tantas diferencias, no tiene nada que ver pues Sudáfrica con Marruecos o con Ruanda, y acercar las realidades de este colectivo tan perseguido, tan vulnerable como es el de las personas con albinismo, pero también a través de historias en primera persona, historias muy duras, pero también de resiliencia, de fuerza, en el que yo también creo y es lo que buscamos, ¿no? Que el espectador a través de estos paneles, ¿no? Que son muy visuales, pero también cuentan historias escritas, se puede sentir muy identificado, ¿no? Porque al final el tener el miedo de que tu hijo o tu sobrino no pueda salir a jugar al exterior por un problema de salud o el dolor de sentirse rechazado por tu aspecto físico es algo universal, ¿no? Son sentimientos universales y un poco nos recuerdan que al final pues el amor por la familia, el dolor son universales y independientes del lugar en el que vivamos. Ahora te voy a preguntar por la exposición que ya está abierta desde hoy aquí en Santiago, pero bueno, Mafalda Soto es ourensana, pero también con familiares aquí en También, Santiago, ¿verdad? raíz Raíz, picheleira raíz total. picheleira, cuéntanos un poco. Sí, además me hace como muy especial ilusión que sea en el Colegio de Fonseca, porque yo vengo de saga de farmacéuticos y médicos muy ligados a la ciudad. De hecho, Fonseca, mi madre estudió farmacia, mi abuela estudió farmacia, mi tío abuelo fue decano de farmacia cuando estaba precisamente O sea, esto es una en familia, una saga Fonseca. Total, farmacéutica. total. Y precisamente que farmacia estaba en Fonseca, ¿no? Donde hoy se inaugura la exposición que tanto Correcto, vínculo sí. tiene En la Facultad de Farmacia. exactamente, Sí. a la historia familiar y bueno, pues eso lo hace todavía un poquito más especial. Bueno, pues una mujer, Mafalda Soto, con raíces picheleiras, vinculada a farmacia. Me decías que estuviste 9 años en Tanzania, Primero en Malawi Malawi, en y Tanzania. luego en Tanzania, casi 2 y pico en Malawi y casi 7 en Tanzania. Bueno, ¿qué te hizo coger las maletas e irte hasta allá? A ver. Pues yo también soy farmacéutica, estudié también farmacia, pero bueno, la vida que te pone delante situaciones y tú te vas agarrando a ellas, se vas subiendo a trenes. Y en este caso conocí, haciendo investigación en Islandia, a un cooperante de Lugo y me acercó a través de su experiencia, a través de compartir cafés, de hablar, pues su experiencia en el territorio de la cooperación internacional, algo que me llama mucho la atención. Y a mi regreso a Santiago, que estuve trabajando de regente en la farmacia, que en aquel momento había sido mi abuela en La Salle. La Allí en farmacia San Roque. sí, en San Roque, la En San farmacia San Roque. Roque. Ahí estuve de regente, pues 2005, 2006. Pero ya con el foco O sea, puesto tú estabas en... allí en San Roque, pero tu mente estaba en Ya África. estaba, ya empezaba. Mi mente estaba en cómo plantear ese salto. En aquel momento mi intención era
especializarme o ir. Yo no me quería ir con las manos, o sea, con una mano delante de otra, ¿no? Al final yo quiero aportar valor, simplemente el hecho de tener una formación, yo no consideraba que fuera suficiente como ir a aportar valor, entonces me aceptaron porque yo no lo daba por hecho porque era un máster muy enfocado a médicos, a medicina. Me especialicé en medicina tropical y salud internacional en Barcelona. Y allí, pues bueno, el amor de los docentes por su trabajo, las experiencias que compartían, eran docentes médicos, personal sanitario muy africanista que había trabajado en el territorio. Y yo estaba ahí como muy onubilada con esa inspiración y dije, bueno, pues también me apetece irme a hacer mi experiencia de voluntariado y allá me fui para 9 meses que se convirtieron en 9 años y a la vuelta cofundé la ONG de la mano de dermatólogos en este caso. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que todo esto que nos está contando Mafalda lo podemos ver plasmado en esta exposición que desde ya está en el Colegio de Fonseca, aquí en Santiago, antigua Facultad de Farmacia. Caray, Mafalda, desde aquí es muy fácil hablar de Malawi, de Tanzania, pero estar allí no es tan fácil, me imagino. Hay momentos difíciles, duros. ¿Cómo es la vida allí? Sí que los hay, también los hay aquí. ¿Cómo es la vida allí? Pues en mi caso, yo creo que es muy importante cómo vas. El vaciarte mucho de prejuicios, el vaciarte mucho de grandes intenciones de hacer grandes cosas e ir con mucha humildad a estar, a compartir, a entender, a observar. Yo siempre digo que para mí fue muy, muy clave. Yo también iba muy avisada de personas que habían vivido allí con mucha sensibilidad, con mucha empatía, que me decían, sobre todo al principio, ojos muy abiertos, orejas muy abiertas y boca mejor cerrada, ¿no? Y en cuanto vas entendiendo, te vas haciendo respetar o te vas acercando a las personas con las que estás trabajando, entonces ya desde el conocimiento, desde la empatía es mucho más fácil encontrar soluciones. Y yo creo que eso fue un poco muy mantra todo el tiempo que estuve allí. El primero observar, identificar necesidades de la mano de los equipos locales y luego ir trabajando las soluciones. Y cuando vas viendo que las soluciones mejoran la vida de este grupo de personas tan vulnerables, pues se convierte en la propia gasolina que te hace seguir avanzando, seguir empujando, seguir invirtiendo tiempo, recursos, esfuerzos. Y es lo que hace que te quedes pues de 9 meses a 9 años y se convierte también un proyecto de vida profesional en donde las barreras entre lo personal y lo profesional a veces son muy difíciles de dibujar. Porque claro, la vida de un albino en estos territorios es francamente complicada, claro. Es muy complicada. O sea, yo siempre digo que los mayores enemigos de las personas con albinismo en este contexto subsahariano son dos. Por un lado, el gran enemigo que es transversal además a todo, que es la ignorancia, la falta de comprensión en torno a su condición genética. Como no se entiende, se explica a través de supersticiones, de creencias, que además... Claro. Que generan discriminación y que incluso se radicaliza hasta el punto de que hay zonas del este africano en el que se cree que si tienes huesos o miembros de una persona con albinismo vas a tener suerte, por lo cual son perseguidos, mutilados, asesinados, sus tumbas profanadas. Madre mía. Y luego, por otro lado, y eso imagínate la situación de vulnerabilidad, de vivir con ese miedo, ¿no? En unas casas de adobe donde soplas prácticamente y se cae la puerta de la casa que te pueden secuestrar a la de nada. Y esa situación de vulnerabilidad que se combina con ese sol abrasador que hace que sufran pues, por sus pieles tan blancas, ¿no? Que no hay melanina, no están fotoprotegidas, con lo cual hay mucho riesgo de quemadura solar, que a largo plazo puede desencadenar un cáncer de piel y la falta de recursos sanitarios, ¿no? Pues un país como cuando yo llegué a Malawi no había ningún dermatólogo, cuando luego a los 2 años me fui a vivir a Tanzania, para 45 millones de habitantes había 2 dermatólogos. Las cremas solares eran ciencia ficción, con lo cual todo esto, ¿no? La falta de acceso a atención sanitaria y luego esa desinformación hacen que se convierta en un colectivo muy vulnerable, muy perseguido. Mafalda, ya para que todos lo tengamos claro, está ya abierta en Fonseca la exposición. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues se va a acercar de una manera muy natural a la realidad de las personas con albinismo en África subsahariana y también a través de historias personales, historias de mujeres, sobre todo de mujeres, ¿no? Que nos hemos encontrado a lo largo del camino, historias como la de Olive, una mujer
ruandesa, que fue capaz de romper ese hilo de dolor que le unía a su pasado para pues, abordar el futuro desde el emprendimiento, o historias como la de Liz, que con 2 titulaciones universitarias se vio obligada a mendigar en la calle antes de resurgir de sus cenizas y ser fundadora de una ONG que, como la nuestra, trabaja para mejorar las condiciones de las personas con albinismo. Son historias duras, pero historias de resiliencia, de fuerza, y que nos pueden incluso inspirar en nuestro día a día. Pues desde hoy, ¿y hasta cuándo más o menos va a estar? 2 semanas, hasta el 28 de marzo. Es decir, hasta finales de marzo. Tenemos Sí. 2 semanas para ver esta exposición en Fonseca. Se ha abierto hoy. Mafalda, todo el mundo invita. Bueno, es totalmente gratuita, evidentemente. Totalmente. De lunes a sábado pueden ir a verla. De lunes a sábado, siempre aparte, visitar Fonseca es una auténtica maravilla. Totalmente. Que le recordamos que fue la antigua Facultad de Farmacia. Así es. Que son las raíces picheleiras compostelanas de Mafalda Soto, que hoy, desde aquella farmacia de San Roque, soñando con viajar a lugares remotos, pero al mismo tiempo tan enigmáticos, tan peligrosos, y sobre todo con esa realidad que de nuevo ha vuelto casi cerquita de San Roque a Fonseca a traernos su experiencia. Y por muchos años más, porque Mafalda es jovencísima y lo que te rondaré, Morena, que va a venir. Mafalda, muchísimas gracias por tenernos tu exposición. Beyond Sanker, que es la ONG que nos propone esta exposición de hijos blancos de África. Así es. La realidad de los albinos que vamos a encontrar en Fonseca. Mafalda Soto, muchísimas gracias por tenernos esta buena noticia a la radio, y visitaremos la exposición. A vosotros por visibilizarlo. Gracias. Muchas gracias.